Hola, ¿cómo andan, gente? Bueno, acá estamos con este scooter. Vamos a hablar de sus características y mostrar detalles. Como ven, es del tipo que tiene rodado grande. Este modelo lo vendía Mondial en Argentina como el MD125K. Tengo entendido que los últimos modelos en el país son 2014 y ya la fábrica no los produce más. Fue un modelo no muy vendido, he visto muy pocos en la calle, hasta contados con los dedos de la mano. Lo único de Mondial solo tiene las calcos y la marca estampada en la tapa del variador. La industria que los producía es una reconocida fábrica china llamada Longjing, la cual le hace motores a marcas muy reconocidas como BMW y Honda, por lo cual el motor que tiene es un clon de un modelo de esta última muy vendido en Europa, el SH125. Este modelo chino posee el motor de la primera generación de los SH, que trae alimentación a carburador. La cilindrada exacta es de 124,6 centímetros cúbicos y con refrigeración líquida. Desarrolla una potencia casi de 12 HP a 8500 RPM y un torque de alrededor de 10 Nm a 7250 RPM. Nada mal para un 125. Hablando del diseño, lo veo con un estilo elegante sport y con un acabado en sus líneas no redondeadas sino más abruptas. En cuanto al tamaño, lo hace más a un 250 o un 300. Es por eso que lo noto pesado por ser 125. El peso declarado es de casi 130 kilos en seco. Algunos datos de su desempeño en conducción: puedo decir que sí se lo nota bien estable debido a su rodado. A veces noto un golpe por detrás cuando bajo cordones o cunetas. No tengo mucha experiencia, pero me atrevería a decir que los amortiguadores traseros no frenan bien el golpe en cambios abruptos como lo tiene un escalón. La ciudad es su hábitat ideal y en autopista tiene una velocidad máxima de alrededor de 105 km por hora. Considero su velocidad crucero que es de 80-85 km por hora. A esta velocidad el motor gira a 8000 RPM. El consumo que he medido me dio en general alrededor de los 3,2 litros cada 100 km. Bueno, ahora pasemos a ver más en detalle. En la parte frontal tenemos un faro integrado al manubrio, con una bombilla convencional a filamento en la luz baja de 35 watts, lo mismo para la alta, y dos de posición en los extremos. Por debajo en el carenado están los giros integrados al mismo, con bombillas convencionales, y la entrada de aire para el radiador en el centro. El tren delantero tiene una suspensión telescópica convencional, freno a disco de 220 mm con caliper flotante de 2 pistones. El tamaño de la cubierta es 100 de ancho, 80 de perfil y la rueda de 16 pulgadas. La marca es CCT de origen chino. En la parte lateral del carenado frontal tenemos una salida de aire por donde se inspecciona el nivel del líquido refrigerante, el cual hay que iluminar con una linterna por el interior para poder ver. Acá se puede percibir el escaso desarrollo que se tuvo para diseñar el scooter, ya que es engorroso acceder al depósito en caso de tener que agregar líquido. Pasando al centro y en el piso, desmontando la tapa con 3 tornillos, el acceso a la batería, la tapa de válvula y bujía del motor. Por arriba el asiento de gran tamaño donde se ve bien marcada la parte del conductor y acompañante, este último con sus respectivos apoyapiés. La posición de manejo posee la propia comodidad que brinda un scooter, pero por momentos me genera una molestia por el agarre del pantalón al cuerpo, lo que me hace tener que ir acomodándomelo. Por debajo está la tapa del variador, correa y embrague. La tapa plástica negra es su filtro de aire para la refrigeración del mismo. Este se puede desmontar y lavar el elemento filtrante. Por arriba el filtro de aire seco para la admisión del motor. En el tren trasero tenemos doble amortiguador para cada lado, freno tambor de 130 mm con un accionamiento correcto, el cual llega a bloquear la rueda al apretar a fondo la palanca. La rueda en tamaño 16 y la cubierta 120-80. Pasando a la parte trasera tenemos las agarraderas para el acompañante añadidas al diseño del portaequipaje. Luego el conjunto de luces con un diseño espectacular con la luz de posición stop que son del tipo LED le dan una terminación en punta a la cola. Por debajo las luces de giro integradas al guardabarros y portapatente tienen la particularidad que se reflejan en la parte superior haciendo de mayor tamaño la superficie lumínica.
Del lado derecho tenemos el silenciador de escape de gran tamaño y la tapa del motor donde se encuentra el rotor del generador eléctrico, bomba de agua y el tapón de inspección y llenado de aceite. Por debajo se ve el tapón para su drenaje. El carenado venía de dos colores, este que es como un blanco nacarado y el otro un gris plata. Las calcos que indican el modelo tienen muy buena calidad debido a la laca que tienen por encima y los hace casi imposible de despegarse. Lo raro en que esta unidad en especial, el carenado del lado derecho sí tiene la laca, pero del lado izquierdo no. Pasando a la posición de conducción, tenemos el tablero, el cual cuenta con un tacómetro sin indicación de zona roja, pero es lógico para lo que es el funcionamiento de un scooter. Además me parece grande el tamaño y de poca o sin necesidad, ya que en conducción no existe control de aceleración del motor en vacío. En su lugar hubiera puesto un reloj de temperatura para el líquido refrigerante del motor y un voltímetro o testigo lumínico para la batería, ya que no posee arranque a patada y no sabemos el estado en que se encuentra la batería para su arranque. En su interior están los testigos lumínicos de los intermitentes. Estos se iluminan por separado, pero no tienen sonido y no se ven con la luz diurna del sol, por lo cual casi siempre me pasa de olvidarme prendida las luces. Luego el velocímetro, en formato digital, el odómetro total y no cuenta con contador parcial, el indicador de nivel de combustible con indicación de zona roja o reserva. Los testigos lumínicos son el clásico aviso de luz alta prendida y aviso de temperatura del líquido refrigerante en zona de peligro. Por último, la iluminación de noche es muy buena y bien clara en toda la superficie debido a su iluminación LED. Del lado izquierdo del manillar tenemos freno trasero, la tecla para cambiar de luz baja a alta y viceversa, no posee botón para guiñada, por debajo las teclas de los intermitentes y bocina, los cuales me parecen de buena calidad el accionamiento. Del lado derecho tenemos el botón de arranque, acelerador y freno delantero, y la tecla para prender y apagar las luces de posición y luz principal, pero se encuentra bloqueada ya que por ley deben estar encendidas todo el tiempo. El arranque del motor es impecable, la verdad no tiene nada que envidiarle a un Injection, ya que lo hace de manera eficiente debido a su cebadero automático que tiene carburador. Lo único hay que tener en cuenta dos momentos, cuando está frío y cuando está caliente. Siempre en el arranque hay que accionar cualquiera de los frenos, luego en frío solo pulsando el botón de arranque y en caliente abrir un poco el acelerador y al mismo tiempo darle al pulsador. El scooter tiene una llave para todo, que sería el tambor de contacto eléctrico y tragavolante, la guantera debajo del manubrio y el baúl debajo del asiento. La guantera tiene espacio como para llevar papeles, alguna funda de casco o guantes. También tiene el acceso al fusible. La tapa y cerradura es muy precaria, hay que llevarla bien con la mano para que trabe bien. El baúl debajo del asiento es pequeño, por ejemplo un casco integral no entra. La tapa del centro de acceso al carburador y tiene lugar para el set de herramientas que trae de fábrica. Luego por detrás el tanque de combustible que tiene algo de 7 litros según una ficha técnica que vi en internet. Dispone de su grifo para cerrar el paso, abrirlo y también ponerlo en reserva. En posición normal hice la prueba quedándome sin nafta y luego llenarlo a tope dando 6 litros de capacidad. Por eso el dato teórico de 7 litros debe ser cierto. Con un consumo de entre 3 y 3 litros y medio los 100 kilómetros da una autonomía de aproximadamente 160-170 kilómetros. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Quizás se me olvidó decir algo o si quieren saber algo en particular, dejen algún comentario. Pongan like, suscríbanse y nos vemos en otro video. Adiós.